Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen. Muchísimas gracias por estar aquí con un nuevo video y con una historia que miren, si estábamos hablando de puros actores, pues el personaje que voy a hablar el día de hoy también fue actriz, pero bueno, en su caso no lo aplicó. Sin embargo, aquí lo que destacó en ella fue que se dio a conocer más por las letras, es decir, por su literatura, es decir, se enfocó muchísimo en lo que fue la escritura, que en el hecho de, pues obviamente estar en el escenario. Y gracias a ello, pues tuvo muchísimas obras, de las cuales pues destaca mucho el empoderamiento, lo que se conoce hoy actualmente como el empoderamiento de la mujer, e inclusive abogar por ellas y por sus derechos. Sin más preámbulo, el personaje del que les voy a hablar el día de hoy es de nada más y de nada menos que de Alfonsina Storni, esta poeta, escritora y actriz argentina que se destacó pues por eso, por defender precisamente los derechos de la mujer. Quédense porque va a estar bastante interesante y bastante increíble, no tan solo la motivación, la superación, sino que bueno, la forma tan trágica en cómo ella pues lamentablemente acabó con su vida y que eso pues obviamente ha opacado que no se le reconozca. Quédense porque les va a parecer bastante bueno y sin más preámbulo pues vamos a comenzar. Miren. Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, que esto se encuentra en Suiza. Pero su vida se destacó más en Argentina y fallece lamentablemente el 25 de octubre de 1938 en La Perla, Argentina, donde se ubica más o menos lo que le llaman Mar de Plata. Aquí es donde lamentablemente ella pues de una u otra forma pues termina ella misma con su propia vida. Fallece a la edad de 46 años, sin embargo si estuviese viva el día de hoy, tuviese, imagínense nada más, 131 años, así de fácil y sencillo, estuviese pues entre nosotros todavía esta destacada poeta, escritora y actriz argentina. Bueno, pues para empezar, ella no se destaca por estar solamente en un solo movimiento, más bien está en dos movimientos literarios, filosóficos y también culturales. El primero pues es el modernismo, que de acuerdo con la información encontrada, o más bien sintetizada de forma más generalizada, el modernismo es el movimiento artístico cultural que busca acercar la belleza artística de los objetos cotidianos, que sea accesible a todas las clases sociales y que sea una expresión artística autónoma literaria en los países hispanoamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras, las cosas que encontremos, por ejemplo una cortina, por ejemplo una escalera, por ejemplo una linterna, en este caso, pues en vez de ser algo común, le busquemos lo más subjetivo. En este caso, descripciones que vayan más allá de que sea solamente un objeto común. Por ejemplo, no sé, a ver si se me ocurre algo, ¿no? Aquella cosa que me hace iluminar mi ser es lo que me hace a mí reflejarme ante los demás. Es lo que hace que a muchos de ustedes, a muchos de los que me ven a través de aquellas ventanas, puedan tener expresiones de tristeza, de alegría o inclusive de ignorancia. Ahí está un ejemplo preciso de modernismo, es decir, de escribir no tan solo lo que estamos haciendo en la actualidad comúnmente, es decir, lo monótono, sino que lo llevemos a algo más artístico, más relajado, más elegante. También inclusive meten muchos temas, en este específico eróticos, sin embargo no quieren irse más allá de lo vulgar, de lo corriente, sino que sea algo romántico y que inclusive impresione muchísimo más, en este caso, las relaciones entre dos personas. En el caso de ella, rompe precisamente eso y te van a ver por qué. Y también destaca porque forma parte del famoso sombrerismo. El sombrerismo es una ideología en donde precisamente, hablando de defensa de las mujeres, personajes como ella, María Zambrano, que fue la iniciadora precisamente de este movimiento, ella es filósofa española, y también otra filósofa que se llama Hannah Arendt. Resulta que ellas tenían la convicción de que como no tenían una aportación, no tenían voz o voto dentro de la sociedad, que era precisamente más bien regida por hombres, que todo lo relacionado con eso de cultura, de arte, de literatura, política precisamente, era por puros hombres, bueno, ellas obviamente en señal de protesta llevaban sus sombreritos, ¿no? Sus sombreritos como tipo canastita o de esos sombreros de charol. Entonces en ese momento pues era algo, en su momento no era nada fino, no era nada digamos agradable que en este caso las mujeres obviamente llevaran un sombrero. En este caso era por, como les comento, señal de protesta. Y precisamente la final era
que si ellas aportaban algo e inclusive se les hacía un cierto respeto y se les hacía caso, además de aportar para bien a estos aspectos, ese día cuando se les reconociera o cuando formaran ya parte de la sociedad, en este caso de que se dedicara en esto de la emisión, de lo que fuese la difusión e inclusive pues el hacer conferencias y congresos con las demás comunidades, tanto nacionales como internacionales, ese día se iban a quitar ese sombrero, en señal de que obviamente hicieron la mejor aportación, que fue intervenir y defender tanto su integridad como mujeres y también como las demás. Es decir, ya había una cierta inclusión y cierta igualdad de derechos y de oportunidades laborales y académicas. Esa es la finalidad con la que tuvo Alfonsina Storni, lamentablemente pues no se le reconoce. Bueno, tomando en cuenta algunos datos biográficos de ella, se sabe que, bueno, en su momento, pues, no eran de una familia, pues, bastante rica, ¿no? Era de clase medio alta, vamos a decirlo así. Ya sabemos que, por ejemplo, cuando son obviamente este tipo de cambios, ¿no? De un país a otro, estas migraciones internacionales, puede ser por conflictos bélicos, puede ser por conflictos de intereses, puede ser por inseguridad, puede ser por faltas, no sé, de necesidades básicas, cuestiones económicas, por supuesto, también cuestiones ambientales, aunque ustedes no lo crean, pero sí, también tiene mucho que ver la contaminación. E inclusive pues en ese momento estaban empezando a realizarse las primeras guerras o conflictos políticos. Entonces, tanto la familia bueno, la familia entera de Alfonsina, Alfonsina había nacido, nace en este lugar en Suiza, en Sala Capriesca, y resulta que cuando ella nace, de inmediato toda la familia se reintegra, ahora sí que pues viaja como inmigrantes de lo que es de Suiza a lo que llega en ese entonces al puerto de a ver si no me equivoco, puerto de San José, si no me equivoco. Sí, el puerto de San José fue donde ellos se establecieron aquí en lo que es en la zona costera argentina. Aquí es donde, bueno, ellos se dedicaron a hacer, pues, digamos, trabajos normales, vamos a decirlo así, ¿no? Trabajos como comerciantes, como vendedores, e inclusive establecieron un café suizo, sin embargo, no les fue nada bien. Pero resulta que su mamá, la mamá de doña Alfonsina, era maestra de profesión, entonces se dedicó a dar clases de regularización e incluso daba clases particulares. Y más o menos pues eso les ayudaba y mantenía un poquito la estabilidad económica de la familia. Esto le llevó mucho le llamó mucho la atención a Alfonsina, porque ahí fue cuando se interesa más por el hecho de tener ya la curiosidad de tener un libro o de leer. Bueno, fíjense, resulta que cuando estaba empezando a tener esas curiosidades por los libros, resulta que un día pues agarra un libro, ¿no? De forma normal, es como aquí, ¿no? Que agarra una libreta, empezó a leer, no, según la gente se impresionaba, pero siempre en la familia, lamentablemente en la familia, debe de haber una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque un chistosito, es decir, su primito, en vez de apoyarla o en vez de, pues no sé, de darle por su lado, vamos a llamarlo de esa forma, en vez de que, pues en este caso también la ayudara también a leer o a entender algunas palabras, pues se estuvo burlando de ella, ¿saben por qué? Porque llevaba el libro, en este caso el libro lo llevaba al revés, así, ¿no? Lo llevaba al revés, pero ella, pues lamentablemente eso la hizo sentir muy mal. En efecto, pues yo creo que hasta lloró, yo creo que se enojó y empezaron estos conflictos o esta tensión entre familiares, ¿no? Y también tiene mucho que ver la economía. Tanto así que, bueno, ella pues atendía y obviamente lavaba los platos de este café suizo que, pues miren, quedó en la quiebra total. Se dice que fue una cervecería, pero en realidad, perdón, se servía como un café, o sea, era como un lugar donde se atendían los cafés, los pasteles, porque todo era relacionado a lo que había en Suiza, ¿no? Entonces, un día, perdón, se interesa mucho y empieza a como, digamos, de forma autodidacta, empieza a aprender por sí sola a leer y a escribir, imagínense nada más. Esto le ayudó también a crear como sus primeros versos, sus primeras oraciones realizadas por ella con cierto sentimiento o con respecto a algunos pasajes que tenía en su propia vida. Esto fue desde que tenía los 8 años, porque esta situación empieza desde los 8 años hasta los 14. Pero lamentablemente en vez de apoyarla o en vez de, pues, no sé, tenerle la curiosidad de decir por qué había escrito eso, no, que son tus tarugadas, no, que son tus puras estupideces, que quién sabe qué, que no sé dónde, que te vayas a hacer otra cosa, floja, huevona, bueno, tal grado de regañarla, tal grado de hasta pegarle, o sea, darle coscorrones, porque ahí mismo lo dice, le daban hasta coscorrones, le daban un jalón de greñas, o sea, era algo ingenuamente como un tipo maltrato, o sea, era un maltrato infantil
y más sabiendo que pues obviamente ya era una tipo de explotación, vamos a llamarlo así, porque estaba trabajando y sin ir a la escuela, imagínense nada más. A los 14 lamentablemente pues su papá fallece, tiempo después que fallece su mamá, y pues ella queda sola, ¿no? Queda con sus dos hermanos, pero los dos hermanos hacen su propia vida, yo por lo que me imagino, y pues obviamente hacen ahora sí que hacen lo que ellos deseaban, su gana. Y lamentablemente pues eso también le causó mucha desesperación, mucho desconcierto, y a tal grado de que obviamente ella ya se sentía sola, o sea, sentía mucha soledad, sentía que la gente pues no la quería, ¿no? Entonces, eso pues obviamente hizo que, bueno, se trabajara por un tiempo como trabajadora doméstica, como vendedora, hasta que, bueno, obviamente decide retomar sus estudios gracias a que obviamente en ese entonces empezaban a ver las primeras carpas o los primeros escenarios teatrales. Es decir, había teatros pero para los pueblos. A ella le tocó precisamente eso, de los teatros o de las carpas que se hacían de pueblo en pueblo. Ella pues obviamente que después del fallecimiento del papá, se integra a una compañía teatral que hacía pues escenas, hacía diferentes números teatrales para el público infantil. De hecho, bueno, a ver. Aquí está. Recorrió diversas provincias actuando en varias obras, pero regresó pues para reanudar sus estudios. Es decir, no quiso dejar de lado obviamente el hecho de poder pues tener un nivel académico, ¿no? Digamos a lo mejor pues la preparatoria, vamos a llamarla así, o la preparatoria trunca, pero que algo le sustentara que estuviese estudiando o que todavía siga en proceso de formar sus estudios de forma ya, ¿cómo se llama? De forma más concreta. Hasta que en lo que fue 1922, obtiene su título como maestra ya. O sea, ya trabajaba como maestra en estas áreas, teatro y filosofía y letras en lo que fue Argentina. De hecho, ella se muda a Buenos Aires. Toda su vida se la pasó más en lo que fue Buenos Aires. Y aquí es donde empieza a trabajar ya dentro de las escuelas como profesora de teatro en su mayoría y también como maestra de salón de clases. Pero bueno, antes de eso ella queda embarazada. Imagínense nada más hasta dónde llega este sufrimiento de este personaje. Queda embarazada, lo típico que hacen los hombres, por desgracia, dejan hijos regados por todo el mundo, las abandonan como siempre, se hacen de la vista gorda y se van, se largan como viles animales, lamentablemente, ¿no? Eso es lo triste en lo que es en lo que es la cultura, sobre todo en Hispanoamérica, lamentablemente, ¿no? Ella pues en efecto tiene que mantener a a su hijo, único hijo hasta el día de hoy, que pues por lo que tengo entendido sigue vivo, que se llama Alejandro Storni. Y pues bueno, él nace el 21 de abril de 1921. Y el año después, pues obviamente ya obtiene su título como profesora. Tanto así que, bueno, esto causó que a la señora, en vez de felicitarla o en vez de ayudarla, bueno, que por qué no ponía un nombre, que por qué no se casaba, que por qué no tenía una figura paterna al niño, que por qué ya no estaba en su casa, que por qué no trabajaba el hombre, que esto, que el otro, que el hombre. O sea, empezaban a decir una serie de cosas e incoherencias donde ya inclusive ya la estaban denigrando por el hecho de ser mujer. Aquí es donde empieza toda la situación. El derecho de poder tener por sí mismo una familia sin necesidad de otra persona. Ajá, es decir, tener una pareja cuando ella quisiera, tener una relación cuando ella quisiera, pero obviamente sin desatender a su hijo. Y creo que lo hizo para bien. Lamentablemente, pues bueno, las secuelas que le dejaron estos traumas, este problema que tuvo de neurosis, porque también empezaba a tener enojos constantes, empezaba a tener muchos problemas emocionales a tal grado de que pues tuvo que retirarse, o sea, fácilmente tuvo que retirar, pero se retiró con honores, no creo que se retiró así nada más, así como si nada. Tanto así que hasta el día de hoy pues se cree que obviamente gracias a la inspiración de la mayoría de sus historias, bueno, perdón, de sus poemas, porque también son historias igual, crean las primeras dos muy reconocidas hasta el día de hoy, que fue La inquietud del rosal y La loba. Esos son los primeros dos poemas que ella pues tiene ya sustentados como tal de puño y letra y que han sido retomados, bueno, para diferentes cosas, que para obras de teatro, que según para series, pero no ha salido nada por el estilo, para películas, para canciones, imagínense nada más. Entonces eso también hizo que la mayoría de los pensadores modernistas de ese momento y de los postmodernistas retomaran todo
las ideas de Alfonsina Storni. Ajá. Tanto así que, bueno, no tan solo el poema de Alfonsina habla de esta relación que tenga nada más de una pareja de dos, ¿no? En este caso, de las relaciones amorosas. Aquí habla del amor, pero ya en otras cosas. ¿Cómo? En este caso, el amor en pareja, el matrimonio, la duración de ese matrimonio, la lealtad, la fidelidad, el amor materno. O sea, en este caso, la maternidad defendía mucho que las mujeres, en este caso, las madres o padres homoparentales también tuviesen derechos y también pudiesen mantener a sus hijos y que pudiesen ver por ellos, ¿no? También hablaba de la infidelidad, imagínense nada más, ¿no? Tomando en cuenta a alguien que pues habla de infidelidades y también hablaba mucho de esto de los engaños, habla también de cómo lamentablemente hacen sufrir sobre todo y cómo sufren las mujeres que son víctimas también de esta situación y también puede ser al revés, también hay mujeres que abandonan y pueden ser hasta, o sea, como les digo, puede ser al revés, sin embargo en su mayoría ella defiende más esta situación de las mujeres, ¿no? Porque son las más, en ese caso más vulnerables y que tienen obviamente a tener secuelas o situaciones donde puedan inclusive atentar e inclusive tener riesgos muy severos físicos y emocionales, ¿no? También habla de en este caso como no tomarlo todo en lo que es lo romántico, es decir, rompe en este caso los sentimientos, pero para verlos de forma real, que no tan solo existe alegría, que no tan solo existe eso del amor, sino que también existe tristeza, existe llanto, existe dolor, ¿no? También que la enfermedad también, o sea, como una persona tiene que obviamente vivir con una enfermedad, con una condición, con una discapacidad, imagínense nada más, o sea, hablaba temas que en ese momento no se tenían contemplados en el modernismo, nada más hablaba de lo bello, de lo exótico, de lo que era propio de Hispanoamérica. Sin embargo, todo esto que les comento ya es hasta inclusive a nivel global y que se supone ya tiene defensa y sustentabilidad mediante organizaciones o grupos sociales que obviamente tratan de ayudar y tratan de obviamente de hacer que las personas superen las enfermedades tanto físicas como mentales. O sea, imagínense nada más hasta dónde, hasta qué punto llega esa poesía o llegan estas notas que escribía la misma Alfonsina. Para que, bueno, lamentablemente pues ella acabara como acabó y que fue la mayor de las tragedias que marcó para el mundo literario en Argentina y también para Hispanoamérica. Pero eso no es todo. No tan solo fue poeta modernista, sino que también fue parte de la Sociedad Argentina de Escritoras, la primera sociedad argentina de escritoras. ¿Junto con quiénes? Con Alejandra Pisani, que ya hemos comentado en un video anterior, con doña Juana Di Baronu, con Delmira Agustini, eso que fue años antes, ajá, que fue de las primeritas. Fue también con esta señora Gabriela Mistral, que fue muy amiga de ella. De hecho, ellas se conocen mediante por teléfono. Fíjense, nada más ya existía en ese entonces el teléfono, pero se tenían contacto e inclusive mediante cartas. Y decía, ¿cómo es posible que...? Porque Alfonsina tiene una voz bastante hermosísima, una voz pulcra, bonita, muy fina. Y decía, ¿cómo es posible que, aparte de tener la voz tan bonita, tienes el físico tan bonito? O sea, era una niña, la señora Storni. Era una muñequita. Y en efecto también eso era lo que le hacía sentir un poco mal, ¿no? Que a lo mejor pues era bonita, ¿no? Para todos era una preciosura y que tenía una mente nata, o sea, que era una persona sumamente inteligente, pero ella no se sentía muy bien porque lamentablemente tenía tanto rechazo de la sociedad, tanto rechazo de su propia familia y que en este caso pues no se tomara en cuenta hasta el día de hoy, ¿no? Como tal les digo, también le afectó muchísimo la muerte de dos de sus mejores amigos que tanto la apoyaron, inclusive, no tan solo Gabriela Mistral, también don Horacio Quiroga, que fue un cuentista de terror, miren, de los mejores y que también ha sido comparado con Edgar Allan Poe. Se dijo que tenía una relación supuestamente, lo cual yo creo que no es cierto, sinceramente, y si lo hubiesen, yo creo que fue la más tranquila que como los que hemos visto ahorita. O sea, fue una relación bastante buena y sin que nadie se dijera de cosas ni que nadie se anduviese ofendido. O sea, fue una relación que fue fina y estable. También de Leopoldo Lagunes, que fue uno de los iniciadores también del modernismo en sus primeros auges del mediados del siglo XIX. Y bueno, ellos lamentablemente también atentaron contra su vida. La afectó también la situación del cáncer, imagínense nada más, le agarró cáncer en el seno y pues se lo tuvieron que estripar y también le tuvieron que estripar el tumor, porque sí estaba muy avanzado, estaba muy grave
Y sin embargo, pues ella ya se sentía cansada, se sentía enferma, se sentía bastante mal, a veces le dolía el cuerpo. O sea, ya empezaba a tener muchas tensiones, muchos, no puedo decir problemas, pero sí tuvo muchos obstáculos que obviamente no impidieron que ella tuviera una vida tranquila, tuviera una vida plena. Y ella se sentía como desesperada, se sentía que no la tomaban en cuenta o que en este caso nada más la hablaban por hablar, o sea, por interés, cuando no era así. Aquí pues lamentablemente llega la situación que les comento. Ella fallece la mañana del 25 para ser 26 de octubre en Mar del Plata porque resulta ser que ella se pues avienta al agua. O sea, se avienta en la playa. De hecho, su adicción era siempre ir a Mar del Plata a ver eso, el mar, a ver el agua. O sea, era como una obsesión el ver las olas del agua, ver que pues él como inclusive caminaba sobre la arena, como el color, ¿no? Del color azul, la arena, todo, bueno, los peces, ¿no? O las pocas especies. O sea, era su adicción, yo creo que a lo mejor ella definía que ahí quería estar para siempre, ¿no? Vamos a llamarlo así, que ella quería estar en el mar. Y lamentablemente, pues, Alfonsina se suicida. Es una palabra fuerte, yo lo sé, pero pues hay que decirla como es. Lamentablemente se suicida aventándose al agua aquí en Mar de Plata. De hecho, su cuerpo se encuentra, bueno, se reportaba como desaparecido, sin embargo se encuentra 4 días después. Se le hacen ciertos homenajes, ciertos honores que de hecho fueron de los mejores honores y sobre todo el reconocimiento por el hecho no simple de ser una mujer que estableció siempre el amor y el contacto con su hijo. O sea, siempre le dejó el hecho de que iba a ser su mamá. Pero también dejó, obviamente, que lamentablemente cuando la gente se desespera, cuando la gente ya no tiene ánimos de nada, pues termina atentando contra su vida. Algo que lamentablemente hemos visto que a alguien se le ocurrió y que tristemente, pues, no quiere admitir que en efecto la cajeteó, el ser una persona muy mala, el ser alguien que nunca digamos, nunca se preocupó por su propio hijo y lamentablemente acabó como acabó. Y tuvieron que desmentirle la información y había dicho según que había un infarto. O sea, esto no es nada de juego, es una realidad que lamentablemente se ha vivido hasta el día de hoy. Y las últimas palabras que dijo en esto, de la nota, de su última nota, fue: adiós, no me olviden, no puedo escribir más. Alfonsina. Tiempo después escribió una carta completa antes de que pues, hiciera lo que hiciera. Se la escribió a su hijo Alejandro que dice: suéñame que me hace falta, te escribo tan solo para que veas que te quiero. Imagínense, son palabras fuertes, son palabras bastante tristes en donde pues en efecto pues le ganó la desesperación y el hecho de que pues ya no quisiera tener las ganas de vivir, que ya no viera obviamente que las amistades que tenía tanto se fueran de la noche a la mañana, que ya no había ese amor, ese cariño, que en efecto le ganó mucho el tramo familiar, que el hecho de poder tener y educar a su propio hijo y cuidarlo, ¿no? Por lo único que yo entendí, Alejandro tenía en ese entonces creo que 16, 17 años, no sé la verdad, pero sí, ¿cómo se llama? Fue algo traumático, algo muy fuerte, algo muy triste y que ha marcado sobre todo el hecho de cómo lamentablemente la gente acaba con su vida, ¿no? Fíjense, obras que tuvo: La inquietud del rosal, 1916. El dulce daño, 1918. Irremediablemente, 1919. Languidez, 1920. Ocre, que fue donde rompió radicalmente el modernismo, 1920. Mundo de siete pozos, 1954. No, 1934. Mascarilla y trébol, 1938. Este es un poemario, son poemarios, ¿ok? Y de los poemarios, pues están todos los poemas y muchos de los escritos que ella misma realizó de puño y letra y que inclusive tuvo la oportunidad de leerlos en lo que fue en la radio, en los primeros inicios de la radio en Argentina. También en teatro, fíjense, también hizo obras de teatro como El amo del mundo, 1927, Dos falsas pirotécnicas, 1930, Simbellina en 1990, 1900 y pico, 1930, Polixena y Cocinerita, 1930, y Teatro Infantil de 1950, que fue lo más destacado y que es lo que más se ha replicado, sobre todo en teatro. Y bueno, para finalizar les voy a dejar uno de mis poemas favoritos y que bueno, les puedo decir que también escribí mi versión, ¿no? Como en forma de cuento. Si lo quieren que lo lea, si quieren que se los lea, pues ahí háganmelo saber en los comentarios. O si no, pues cuando se incrementen los likes. Así de fácil y sencillo, ¿ok?
Este es el de mis poemas favoritos y tiene el nombre que les comento, La inquietud del rosal. Dice así: el rosal es en su inquieto modo de florecer, va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que nacen... Ay, ay, no es cierto. Que caen de... Fíjense. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son las que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Entendemos desde el primer momento lo que es niñez, juventud, adultez, vejez y la muerte. Y sobre todo saben dónde es el mejor testimonio, el mejor testigo para entender todas estas etapas de la vida, en la maternidad. Imagínense nada más, ¿no? O sea, las rosas pues son bonitas cuando nacen, cuando están en su momento más bonito de madurez, cuando están abriéndose, ¿no? Abren sus capullos, cuando pues adornan así en una casa, en los plantíos, cuando emiten un olor, pero cuando lamentablemente pues ya se marchitan, pues se pierde todo, ¿no? Se pierde ese amor, se pierde pues o se va ese amor, o se va ese bello recuerdo, ¿no? Y que bueno, lamentablemente pues es algo que es lamentablemente cierto, que es lamentable triste, y que pues obviamente hay que superarlo, ¿no? Hay que superar ese duelo. Eso es lo que nos hace entender que obviamente va a pasar en algún momento. Pese a lo que pase, pese a lo que la gente decida, pero hay que superarlo, hay que siempre buscar ayuda y en efecto pues hay que ser muy fuertes ante las situaciones que se nos presente la vida. Pues yo espero que les haya gustado este video y que les haya conmovido, además de que les haya parecido interesante, sobre todo la vida de esta icónica escritora, que bueno, pese a lo que hizo, yo creo que en este caso no somos para juzgar. Hemos visto casos peores y en donde lamentablemente los niegan. Aquí este personaje nos enseña eso, no negar las cosas, y que a lo mejor pues los hizo, nada más el único que la va a perdonar pues es Dios. El único que la va a perdonar pues va a ser lo que nosotros creamos. Y donde quiera que esté, pues mire, lo único que podemos hacer es agradecer que en efecto haya abogado por las mujeres, haya abogado por la cultura y por el hecho de tener una literatura bastante hermosa y bastante expresiva y muy realista. Así de fácil y sencillo se los digo. Si les gustó este video, pues obviamente dejen su like, obviamente suscribirse, activar la campanita, compartirlo, dejar sus comentarios de qué les pareció esta historia, si estuvo buena, si estuvo mala, sus pros, sus contras, lo que sea, es bastante interesante. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un siguiente video y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego, bye bye.